Bendiciones, familia de Restauración. Estamos nuevamente llegando a sus casas, a sus hogares, con sus familias para seguir compartiendo la palabra de Dios, las enseñanzas que corresponde, o la enseñanza, la lección que corresponde a esta semana. Tuvimos tuvimos 2 días gloriosos, ¿verdad? 2 noches de avivamiento. Ojalá hayas venido, y si viniste, pues te diste cuenta de lo maravilloso del poder de la palabra y cómo el respaldo de Dios en señales, en maravillas, en sanidades que la palabra de Dios activó y desató en medio de nosotros. Así que qué hermoso que sigamos estudiando la palabra, sigamos creyéndole a la palabra y por supuesto sigamos recibiendo enseñanzas acerca de la palabra. Bueno, hemos venido compartiendo acerca de principios de oración, de la oración, basado en el libro de Efesios, en el versículo 18. Nos hemos detenido en ese tan hermoso pasaje donde hemos encontrado principios gloriosos acerca de la oración. Espero que lo estemos practicando y que el resultado y el fruto y el efecto de nuestra vida de oración se esté dando en abundancia en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Así que hoy vamos a continuar y hoy vamos a finalizar esta serie de principios acerca de la oración. Nuevamente vamos a leer el versículo 18, que es en el que hemos estado estudiando la palabra. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sobre la base de este pasaje hemos aprendido, número 1, la importancia y las razones para orar. Número 2, que la oración debe ser un estado continuo del corazón, un estilo de vida, no debe ser algo ocasional ni circunstancial, sino debe ser un modo de vivir de cada cristiano la oración. Aprendimos que nuestra actitud ferviente, apasionada y anhelante, debe ser un rasgo fundamental y distintivo de nuestra oración. Debemos de orar fervientemente, ¿verdad? Y en nuestra última lección también aprendimos que si deseamos que nuestra oración sea eficaz, es vital buscar y reconocer la dirección, la ayuda del precioso Espíritu Santo, porque la palabra dice que Él nos ayuda. El Espíritu nos ayuda. El mejor ayudador, la mejor guía que podemos tener a nuestro lado, en nosotros para orar, sin duda alguna, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Bien, hoy vamos a concluir con este párrafo o este pasaje observando las siguientes frases de este versículo, que dice, obviamente que se refiere a la oración, y dice: velando en ello, es decir, velando en la oración. En ello se refiere a la oración. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, no solo en este versículo, en otros versículos de la Biblia, Jesús mismo nos enseña, Jesús mismo nos insta a velar y orar, a velar siempre y no desmayar. Ahora, ¿qué significa velar? ¿Qué significa velar? Bueno, significa estar sobrios, significa estar atentos, significa estar vigilantes, significa estar con los sentidos espirituales abiertos. Con los sentidos espirituales abiertos. No solo tenemos sentidos físicos, sino tenemos sentidos espirituales.
porque no solamente somos cuerpo físico, sino también tenemos un cuerpo espiritual, ¿verdad? No lo olvide. Así, tanto lo uno como lo otro se tiene que conjugar, se debe conjugar para que nosotros entonces oremos, velemos orando y nuestra oración sea efectiva. De tal manera que, ¿por qué velamos? ¿Por qué es necesario velar? Bueno, en primer lugar porque velamos porque reconocemos los peligros que acechan nuestra vida. Nuestra vida está rodeada de peligros, de acechanzas, de riesgos y de trampas, de artimañas y de estrategias del enemigo que si nosotros no velamos, entonces podemos ser presa fácil de todos los planes del enemigo en contra nuestra. Por eso es importante velar, ¿verdad? Es más, Jesús allá en Mateo capítulo 6 le dijo a sus discípulos, capítulo 28 de Mateo, cuando se los llevó a Getsemaní para que le ayudaran a orar o le acompañaran a orar, Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces velamos porque reconocemos los peligros que acechan nuestra vida. Velamos porque somos responsables. Escuche lo que le estoy diciendo, familia. Somos responsables de cuidar, guardar y proteger la riqueza que Dios nos ha dado. ¿Y de qué riquezas hablo? El matrimonio es una riqueza de Dios. La familia es una riqueza de Dios. La salud es otra riqueza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los propósitos de nuestra vida, los propósitos de Dios que ha puesto en nosotros son riquezas que nos ha dado. El ministerio es otra riqueza, nuestra congregación, nuestra familia espiritual son riquezas que Dios nos ha dado y por lo tanto al reconocer el valor, la importancia de esas riquezas, de esos bienes de Dios, debemos de velar orando, como dice la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, para velar de forma o de manera efectiva, es necesario que desarrollemos discernimiento. Necesitamos desarrollar discernimiento. Ahora, ¿qué significa discernimiento? Permíteme darte una pequeña definición que te va a ayudar sobre todas las cosas, si no a aprenderte la definición, a comprender el concepto de discernimiento. Discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre un espíritu y otro, los tiempos o las épocas, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que edifica o destruye. Entonces, si pudiéramos resumir esto, yo lo resumiría de esta manera: discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mire qué dice la palabra en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El enemigo siempre se va a aprovechar de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de cualquier otro espíritu. Por eso es importante que nosotros desarrollemos discernimiento, porque vamos a velar en oración. Así que la pregunta sería, ¿cómo puedo desarrollar discernimiento? ¿Cómo puedo desarrollar discernimiento? En primer lugar y básicamente, podemos desarrollar esta capacidad de distinguir cuando nuestra vida devocional, nuestra comunión y nuestra relación con Dios es
suficientemente fuerte, estable, estamos conectados a Él en una comunión y en una relación personal con el Señor Jesucristo. A través de, número 1, la lectura, el estudio, la meditación de su palabra, de las Escrituras, ¿verdad? Nuestra vida devocional debe estar centrada en el estudio, en la meditación, en el escudriño de la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos de agregarle nuestro tiempo de oración, donde nosotros le pedimos a Él revelación, donde le pedimos iluminación, donde exponemos aquellas circunstancias y situaciones en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, desarrollamos discernimiento a través de nuestra vida devocional, oración, la palabra, la adoración, la comunión con el pueblo de Dios nos trae la capacidad y la habilidad de discernir. En segundo lugar, escuche con mucha atención, en segundo lugar, estamos hablando de cómo desarrollar discernimiento. Debemos ser creyentes dados a la buena lectura. Debemos ser creyentes dados a la buena lectura, a la adecuada información, a la observación y a la investigación del ambiente natural, del ambiente terrenal, del ambiente secular, del ambiente social que nos rodea. Vivimos en medio de una sociedad que exige, que demanda con todo, demanda que nosotros como creyentes no seamos creyentes ignorantes. La palabra de Dios dice que debemos de escudriñar todo y retener lo bueno. La capacidad de escudriñar tiene que ver con la capacidad, o escudriñar tiene que ver con la capacidad de poder observar todo, de poder analizar todo bajo un criterio maduro que entonces nos permita distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. En pocas palabras, un creyente en Jesucristo no debe ser una persona ignorante. Hoy en día no hay excusa para no estar debidamente informados acerca del acontecer cotidiano, ya que existen diversidad de medios y fuentes debidamente acreditadas a través de los cuales podemos accesar a ese conocimiento. Entonces, no lo olvidemos, estar conectados con el Señor nos dará revelación y entendimiento sobre toda la información que podamos tener, para luego entonces poder discernir y no caer en las trampas del enemigo. Aún anticiparnos a cualquier ataque diabólico del mundo, pero también a no satanizar todas las cosas, a no atribuirle demonios a cualquier situación y a condenar todo en nombre de una falsa información e incorrecta aplicación de ciertos hechos. Por eso es importante las dos cosas. Nuestra vida devocional como la clave y sumado a ello una correcta preparación, una correcta información de todo lo que nosotros podemos ver y conocer acerca del ambiente natural donde nosotros nos desenvolvemos. Sumado a ello, entonces nuestra vida devocional nos trae revelación y luego nuestra observación natural nos trae información y entonces se juntan y podemos discernir lo que es bueno, lo que es malo. Amado, escucha esta frase. La oración nos hace hábiles vigilantes. Escucha, la oración nos hace hábiles vigilantes. Y porque debemos velar, entonces es que oramos. Qué hermoso. Porque debemos velar, entonces es que oramos. Qué hermoso. Y quiero concluir
quiero concluir el texto que hemos estado estudiando. Finaliza de la siguiente manera: suplicar por todos los santos. Entonces debemos, ¿verdad?, perseverar en ello con toda súplica por todos los santos. Suplicar por todos los santos. ¡Ay, esto es glorioso! Escucha esta conclusión, la conclusión de esta lección. Esto se refiere a volvernos intercesores, es decir, ponernos a favor de otros, ponernos a la brecha por las necesidades de los demás. Eso quiere decir allá, velando, suplicando por todos los santos, que nos volvamos intercesores, que nos pongamos a favor de otro, que nos pongamos a la brecha por las necesidades de los demás. Viene aquí lo glorioso. Amado, dejar de pensar en nosotros y en lo nuestro para ponernos a interceder con toda nuestra pasión y corazón por otros y por lo de otros, lo cual es una prueba inequívoca del amor de Dios fluyendo verdaderamente en nuestra vida. Es una manifestación de que el amor de Dios fluye en mi vida. ¿Sabes cuándo? Cuando yo dejo de pensar en mí y en lo mío, y entonces empiezo a orar pensando y orando a favor del otro y de lo que ellos necesitan. Qué maravilloso. Pero acá viene lo que les iba a decir. Ahora bien, suplicar por otros tiene un glorioso misterio. Porque cuando yo me ocupo en interceder por mi hermano, hay alguien que se ocupa en interceder por mí. ¿Quién? Jesucristo mismo. Mi hermano recibe del Señor lo que yo, con gran limitación, pido a su favor. Pero yo recibo de Dios lo que Jesucristo, como dueño y Señor de todo, pidió a mi favor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando yo empiezo a llevar las cargas de otro en oración, hay alguien que lleva mis cargas, y ese se llama Jesucristo. Yo, limitado, puedo llevar las cargas de otro, pero mi Dios y Jesucristo, con un poder ilimitado, ¿cómo no podrá con todas mis cargas? Qué hermoso misterio Dios nos está revelando cuando nosotros, a través de la oración, nos volvemos intercesores y nos ponemos a favor de otros. No solo manifestamos el amor de Dios hacia los demás, sino que gloriosamente y poderosamente nuestro Dios, mientras yo me ocupo de los demás, Él se ocupa de mí. Entonces, por eso, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo estoy orando por otros, yo estoy dando. Y Dios también te va a bendecir y nos va a bendecir. Amados, nuevamente, repito todo el texto que hemos estado estudiando en estas lecciones y concluimos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi amada iglesia, mis amados hermanos, amada familia de restauración, creemos que vienen cosas gloriosas y maravillosas, cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, ni han subido a nuestro corazón, pero son las que Dios está y ha preparado para aquellos que le amamos y aquellos que hoy estamos creyendo que a través de la oración, como llave, podemos abrir los cielos para que todo eso que Dios ha dispuesto para nuestra vida, tu familia, venga y se haga realidad. Yo te invito que no dejes de orar, no desmayes en la oración, que la oración se vuelva
no solamente nuestro estilo de vida, sino un apasionante estilo de vivir. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección. Amén.